¿Ahora? Sí. Buenas tardes, señor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. Muchas gracias por la comparecencia. Bueno, pues le agradezco además que haya venido a comparecer y que haya centrado, yo creo que es lo importante que tenemos que hablar esta tarde y centrar esta comparecencia más allá de cuestiones que es verdad que ante una situación de normalidad pues hubiéramos hablado en esta comparecencia, sino ante la situación de inestabilidad que tenemos en Europa y de la situación de inestabilidad que además afecta clarísimamente al ámbito alimentario que se presenta en Europa ante la invasión de Rusia a Ucrania. Por supuesto que condenamos sin paliativos. Creo que lo adecuado es centrarnos en esta situación y en lo que va a pasar, porque, como han dicho otros compañeros previamente, no sabemos lo que puede ocurrir en horas, en días, etcétera, ¿no? Cuando nos referimos a Europa, vamos más allá de lo que significa la Unión Europea. De hecho, Ucrania no forma parte de la Unión Europea ni de la OTAN, como bien sabe usted, y se trata de un país europeo como el que más, con el que, por supuesto, nos solidarizamos y nos identificamos ante este ataque ruso. Traemos esto a colación porque ustedes siempre llaman antieuropeos a los que criticamos en algún momento dado las gestiones de la Unión Europea. Y nosotros insistimos en que Europa es mucho más que la Unión Europea y nos reiteramos en poner sobre la mesa el fracaso y, en parte, también la irresponsabilidad de la Comisión Europea y de la burocracia de Bruselas en cuanto a la estabilidad del continente y la seguridad de los europeos, algo que vamos a sufrir y que ya sufrimos precisamente ante esta crisis en Ucrania. En cuanto a la seguridad de los europeos, vamos a hablar, por supuesto, de seguridad alimentaria. Hablar de la cadena alimentaria ahora mismo con estas oscilaciones de costes, pues bueno, evidentemente es una ley que hay que cumplir, pero ¿se van a cubrir los costes de producción? Estamos hablando de la ley de cadena alimentaria, pero la ley de cadena alimentaria hemos repetido varias veces que ya se modificó en el año 2020 a través de un Real Decreto 5/2020 y no ha tenido mucho éxito. Vamos a ver la evolución, pero bueno, ahora mismo nos centramos en la situación y en el contexto y geopolítico internacional en el que estamos y los costes va a ser muy complicado controlarlos. El suministro alimentario es un asunto de vital importancia, como saben, de geopolítica de nuestro continente, y nosotros hemos insistido en este asunto desde que entramos aquí en el Congreso de los Diputados desde el 2019. Se lo hemos dicho innumerables veces. Nuestra insistencia ha sido contestada por todos los grupos parlamentarios, diciéndonos antieuropeos, autárquicos, enemigos del mercado y cosas peores que no voy a repetir aquí. Esta mañana hemos escuchado en el Pleno, por ejemplo, a la ministra Nadia Calviño decir que Putin ataca al sector alimentario europeo a través de la subida de los costes desde hace tiempo y que Putin lleva años preparando la guerra. También hemos oído hablar a Teresa Rivera de soberanía energética. Es decir, son cuestiones y conceptos de los que llevamos hablando nosotros, como le he dicho antes, desde que entramos aquí al Congreso. Es decir, por lo tanto, según lo que nos comentan, y sabemos que la guerra de Ucrania se lleva a cabo desde el 2014, hemos tenido 8 años para fortalecer nuestro sistema productivo, nuestra soberanía energética y nuestra soberanía alimentaria. ¿Y aquí a qué se han dedicado tanto ustedes como el Partido Popular? Pues absolutamente nada. Bueno, realmente nos han metido en la Agenda 2030, en el Pacto Verde, en la transición ecológica, en la granja a la mesa. Es decir, nos han hecho menos competitivos, más dependientes del exterior, menos soberanos y, por lo tanto, una nación más vulnerable. Nuestra defensa de la soberanía alimentaria, lo hemos dicho muchas veces, es similar a los principios fundacionales de la política agraria común, es decir, asegurar un consumo de alimentos a precios razonables, proporcionar un nivel de vida adecuado a las personas agricultoras y ganaderas, incrementar la producción y estabilizar los mercados de los países miembros. También se resumen los principios del Tratado de Roma, es decir, la preferencia comunitaria, que hemos hablado muchas veces de este concepto, y también la unidad de mercado del espacio económico europeo y la solidaridad financiera para fortalecer este espacio de libertad.
Hablar de esto ahora mismo pues, tiene mucho sentido, porque es evidente que los europeos de la posguerra, de 1945 a 1962, tenían muy presente el hambre que se había pasado ante la falta de abastecimiento alimentario y le dieron mucha importancia en esa política agraria común que ahora muchos critican. Parece, y lo hemos dicho también, la memoria es corta y estos principios han quedado disipados. La evolución de la Unión Europea ha despreciado las fronteras de Europa, ha hecho más débil a nuestro sector agrario sustituyéndolo por el de países terceros con acuerdos de libre comercio. Han cambiado de paradigma la política agraria común hacia un horizonte ecorradical, ahogando la agricultura convencional, reducen la producción y la rentabilidad agraria, han restringido el regadío a cotas insoportables. No han hecho las infraestructuras necesarias orientadas al agrario y a la cohesión nacional. Podemos traer a colación el Plan Hidrológico Nacional, que se derogó el trasvase del Ebro. Suben los costes en todos los insumos y la falta de soberanía energética dispara los precios. El concepto de soberanía alimentaria que comparte Vox consiste en reforzar los valores propios de nuestros alimentos, en apostar por nuestro sector primario y en fortalecer nuestro sistema de producción frente a crisis económicas o catástrofes como la que tenemos ahora mismo en Europa. Un concepto que no excluye el comercio y las relaciones comerciales, sino que busca en el comercio nuestra complementariedad y proyección internacional, sin sacrificar en ningún caso ni nuestros sectores productivos ni nuestra seguridad nacional. ¿Cuál es la situación actual con la guerra de Ucrania? Ucrania es un país tercero, que es el granero de Europa, ya lo han comentado ustedes, y también de España. Produce el 30% del maíz que necesitamos anualmente, el 17% del trigo, el 60% del aceite de girasol y el 15% de leguminosas procede de compras de este país. Tanto el trigo como el maíz son insumos fundamentales para la producción de otros alimentos básicos, como el pan. Esto no solo afecta a la cesta de la compra, sino que también va a empeorar la situación del sector agrícola y ganadero. Ya había informes de Estados Unidos y de la Comisión diciendo que las políticas verdes de la Unión Europea iban a ser un auténtico desastre para la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas europeas, pero esta guerra ya va a ser la ruina total si no se ponen medidas excepcionales. Lo más grave es que en Europa pueda ya haber visos o posibilidades de que haya falta de abastecimiento o incluso hambre, ¿no? Por ello es necesario ponerse ya en marcha con medidas excepcionales y lo primero es la urgente suspensión de las políticas suicidas en relación con el abastecimiento alimentario, como son las condicionalidades basadas en la demagogia verde. Tanto el Comisario Europeo de Agricultura como usted ha manifestado modificar y flexibilizar las trabas que ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria ante la crisis de Ucrania, dándonos la razón en nuestras críticas a la estrategia de la Unión, una estrategia que aplasta la producción convencional y nuestro sistema productivo agroalimentario. No es el momento de enfrentamientos, sino de sentido común, y hay que dar a esta situación una solución excepcional que nosotros apoyaremos si se aporta ese sentido común. Nosotros estamos de acuerdo con estas medidas excepcionales y nos unimos a lo solicitado por diversas organizaciones agrarias en relación con la paralización de la reforma de la política agraria común o con ese plan de contingencia ante esta situación excepcional donde se asegure a todos los agricultores el abastecimiento de los insumos que utilizan, frenar la escalada en el pienso y poner ayudas directas para el fomento de la producción alimentaria. Complementamos estas peticiones con el alejamiento urgente y derogación de la Agenda 2030 y de todo acuerdo o legislación internacional que culpabilice a nuestros productores de los problemas medioambientales mientras se exonera a los verdaderos culpables. Siempre y ahora más que nunca, la agenda tiene que ser España y los españoles. Solicitamos que se fomente la producción urgente del cereal y de alimentos, plantaciones de cereales, dar una solución urgente a la cuestión del regadío a nivel de dotaciones, elaborar una estrategia urgente de necesidades alimentarias y el fomento de la producción con incentivos urgentes. Se lo hemos dicho muchas veces, por favor, señor ministro, vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a dejarnos de agendas globales que no están a favor de los intereses de España. Es una situación excepcional y vamos a fomentar la soberanía de los españoles y la seguridad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Chamorro, va a utilizar su tiempo. Sí, muchas gracias. Señor Planas,
Considero que es verdad que hay que hablar de sostenibilidad, pero en estos momentos la primera sostenibilidad son los españoles y los europeos, y la sostenibilidad de todo nuestro espacio económico europeo y del abastecimiento, y esa es la sostenibilidad. Es decir, estamos en el momento del realismo, no en el momento del idealismo, ¿eh? Me habla usted de las Naciones Unidas, de la ONU y de la Agenda 2030. Desde el 2014, antes les he achacado que llevan ustedes desde el 2014, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, asumiendo todas estas agendas de Naciones Unidas, y también habría mucho que debatir sobre lo que ha estado haciendo las Naciones Unidas desde el 2014 con un conflicto enquistado en Ucrania hasta la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Y además es indudable que se nos ha hecho vulnerables a todo el espacio económico europeo. Entonces yo creo que ahora es el momento de reaccionar, pero reaccionar de manera real. Es decir, podemos hacer cambios urgentes. Y esos cambios no son, como dice el señor Borrell, por ejemplo, que dejemos de encender la calefacción, ¿no? Para no depender de Rusia, sino hacer cuestiones en las cuales vea nuestro sector, por ejemplo, en el caso del sector primario, el sector agrario, de que nos comprometemos con ellos y le damos importancia a esa soberanía alimentaria, a ese autoabastecimiento que tienen que tener los europeos para que tengamos seguridad. No puede llegar a darse la posibilidad de que se pase hambre otra vez en el continente. Y, por lo tanto, como hay que aplicar el sentido común, pues habrá que tomar medidas en el sentido de que ahora mismo, por ejemplo, no tiene ningún sentido gastarse 20.000 millones en políticas feministas, con una situación ahora mismo que tenemos de crisis bélica en el espacio económico europeo, o inflar, por ejemplo, a los sindicatos con millones. Entonces, hay que cambiar los fondos y destinarlos a lo que es lo importante, porque no es el momento ni de la burocracia ni de cuestiones que ahora mismo ya no tienen interés. Esto nosotros lo veníamos comentando, pero es que ahora la realidad se impone. Y, por lo tanto, hay que tomar medidas urgentes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues simplemente la primera agenda para nosotros, volvemos a repetir, es España y la seguridad de todos los europeos, nuestra seguridad alimentaria y defender a nuestra gente. Muchas gracias. Gracias, señor Chamorro. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Marcos. Sí, señor ministro, la verdad es que es triste en estas circunstancias. El micro, por favor. La pregunta que le hice sobre por qué la Secretaría General considera que la flota está en equilibrio. Perdón, señor Vega, es que no lo escucho. No se oye. Debo tener los oídos tapados, es que no lo escucho. ¿Que por qué se considera que la flota está en equilibrio? Cuando parece que es todo lo contrario. Es que es todo lo contrario. O sea, en el informe anual de la actividad de la flota pesquera española de 2021 consta de que está en equilibrio. Y, claro, una de las condiciones para tener derecho a las subvenciones FEMPA para el desguace creo que es que esté en desequilibrio. Ese es el problema, ¿no? Nada más. Era esa pregunta que no me... Si me hace una aclaración, yo se lo agradecería. Muchas gracias.